No podía soportar más las llamadas. Simplemente no podía aceptar saber. No podía hacer nada para que dejaran de llegar. Tenía que ponerles fin. Todo empezó este verano, cuando estaba jugando con mi hija mayor, Cristina. A mi hija le encantaban los coches de juguete, así que le había regalado mi colección de carritos que guardaba en el desván desde mi infancia. Estaba conduciendo algún animal de granja sobre el capó de mi posesión más preciada, un camión de bomberos clásico con todas sus piezas originales y una pintura impoluta, cuando de repente detuvo nuestra caravana a medio camino el monte Copos de Nieve de Malvavisco, también conocido como el sofá de cuero blanco de la esquina. «Papá», dijo, con voz dulce e inocente. «¿Sí, cariño?», respondí. «Papá, no contestes al teléfono», me dijo. Como no había oído sonar mi teléfono, no sabía qué quería decir con eso. Probablemente había visto la pantalla de mi smartphone encenderse por una llamada entrante. Tenía tendencia a olvidarme de silenciarlo después de las reuniones en la oficina. Supuse que Cristina no quería que terminara nuestro recreo, así que le aseguré que papá no se iba a ir a ninguna parte y dejé el teléfono en paz. Ella sonrió y continuamos nuestro juego. Más tarde, comprobé mi historial de llamadas, pero descubrí que no había habido ninguna llamada entrante. La verdad es que no le di mucha importancia. Unas semanas más tarde, ocurrió lo mismo mientras jugábamos a los médicos y le hacíamos la revisión anual al señor Peludo. Cristina miró hacia la cocina y dejó caer su osito de peluche. «Papá, no contestes al teléfono», susurró Cristina, en tono asustado. Esta vez decidí no hacer caso de su advertencia. Me levanté enseguida para comprobar mi smartphone. No había llamadas entrantes. Siguiendo la mirada de Cristina, me di cuenta de que en realidad estaba mirando al viejo teléfono de la pared de la cocina. Hacía años que habíamos desconectado y desenchufado el teléfono fijo. Mi esposa llevaba pidiéndome que lo quitara desde el día en que cancelé nuestros servicios telefónicos residenciales. Los dos habíamos comprado teléfonos móviles y queríamos invertir el dinero en algo más útil. El voluminoso aparato blanco estaba atornillado a la pared. Se me olvidaba desmontarlo cada vez que sacaba las herramientas, y me daba pereza sacarlas del garaje para una tarea tan insignificante. Me sorprendió que mi esposa no acabara desmontándolo ella misma, ya que le molestaba tanto. «Cariño, eso no es un teléfono de verdad. No llama a nadie», le dije a Cristina, revolviéndole el cabello. Cristina tardó unos instantes, pero al final volvió a jugar como si no hubiera pasado nada. Probablemente era algún juego nuevo que había aprendido en el colegio o algo así. Tenía 7 años y un montón de amigos imaginarios. Quizá había discutido con la princesa Galletita y no quería responder a su llamada. No me preocupé demasiado. No fue hasta la tercera llamada imaginaria cuando empecé a preocuparme. Cristina y yo estábamos celebrando una fiesta del té de las tortugas ninja. Yo iba vestido con un tutú rosa, un pañuelo de Miguel Ángel y una corona en la cabeza. Nunca subestime lo que haría un padre para hacer sonreír a su hija. Y me levanté a por más humo. Cristina me agarró por la falda de volantes, absolutamente aterrorizada. «Papá, no contestes al teléfono», me suplicó. Había algo en sus ojos que me obligó a poner fin a su extraño juego. Parecía realmente asustada. Ya no creía que estuviera jugando una especie de Simón Dice de psicología inversa. Si se lo estaba inventando, ¿por qué parecía realmente preocupada?
Puede que sea importante, chiquilla. No te preocupes. Papá les dirá a esos malvados teleoperadores que te dejen en paz. Le contesté juguetonamente mientras me escabullía de sus manos. Me dirigí a la cocina, donde descolgué el auricular y me giré hacia mi hija para hacerle un gesto tranquilizador. Me acerqué el auricular al oído y esperaba oír silencio. Sin embargo, no oí silencio. Había estática en la línea, lo que me sorprendió lo suficiente como para apartar el teléfono un momento y mirarlo con incredulidad. Cuando volví a acercarlo al oído, oí una voz al otro lado. Calle Ginny d'Arc, 232, incendio, 12. Susurró un hombre sin voz. ¿Qué demonios? Respondí, perplejo. Mi esposa debía de estar jugándome una mala pasada. Probablemente había convencido a Cristina de que la ayudara para que yo hiciera mi trabajo y me deshiciera del teléfono. Inmediatamente tiré del cable y salió volando hacia mí, golpeándome de lleno en la cara. Me quedé de piedra. Estaba demasiado suelto para haber estado en el enchufe. Cuando le pregunté a mi esposa, no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. A la mañana siguiente, consulté distraídamente mi correo electrónico mientras las noticias sonaban de fondo. Había un segmento sobre un incendio en un complejo de apartamentos. Al principio no le presté mucha atención, pero luego escuché la dirección. Calle Ginny d'Arc, 232. 12 residentes habían perecido en el infierno. Casi se me cae al suelo la taza de café número 1 de papá. No sabía qué hacer. Era demasiado tarde para llamar a la policía y decirles que había recibido una espeluznante llamada de aviso sobre el incendio. Pensarían que estaba loco o que buscaba llamar la atención. Me tomé un momento para calmarme y racionalizar lo que había pasado. Fue una coincidencia muy extraña y aterradora. Días después, estaba jugando al sudoku en el sofá cuando Cristina se acercó, con una expresión de preocupación en la cara. «Papá, no contestes al teléfono», gimoteó, con lágrimas en los ojos. Algo en la boca del estómago me decía que no fuera, pero tenía que saberlo. Me dirigí a la cocina y descolgué. Esa vez, una mujer que sonaba británica me habló a través del teléfono desconectado. Calle Baynard, 15, incendio, 3, anunció. Lógicamente, uno pensaría que iría a la comisaría o a la estación de bomberos a contarles lo que iba a pasar, pero la cosa es así. He visto las series, así que sé cómo se desarrollan esas cosas. Tienes un atractivo protagonista masculino que recibe un aviso previo, que es preciso. Gané el premio al padre más guapo del año, según decidieron mis muy imparciales hijas el día del padre del año pasado. Incluso tengo un trofeo que lo demuestra. El protagonista cuenta sus predicciones a la policía. Naturalmente, la policía lo acusa de ser el autor. Lo encierran, pero él sale por algún tecnicismo. Luego acude a la escena del presunto crimen y salva el día. Se convierte en un verdadero héroe a los ojos de todos. Cierran las cortinas. Sí, yo no soy ese tipo. No digo que sea un cobarde, pero mira, tengo 2 hijas que cuidar. No puedo ponerme en situaciones peligrosas en las que podría acabar muerto. En vez de eso, compré un teléfono desechable y lo usé para llamar a la policía. En los últimos 10 años ha habido muchos incendios sospechosos en nuestra ciudad, lo que hace sospechar a la policía que hay un pirómano suelto. Hasta ahora, él o ella ha quemado una iglesia, una oficina de correos, un centro comercial al aire libre y una oficina de correos más pequeña dentro de un centro comercial.
Voy a dejar que adivines lo que dijo el agente de policía cuando le advertí del posible incendio en el número 15 de la calle Baynard. Si adivinase, te acuso de ser el pirómano y te pido que te entregues. Te mereces una galleta, porque eso es exactamente lo que pasó. Colgué y tiré el teléfono a una papelera al otro lado de la ciudad. Al día siguiente, vi como un equipo de noticias cubría el asunto. Las autoridades habían enviado agentes de policía a investigar lo que resultó ser un edificio abandonado. 3 agentes habían quedado encerrados en el sótano. Se declaró un incendio y ninguno consiguió salir. Me sentí culpable e impotente. Si no les hubiera avisado, los policías no habrían estado allí y nadie habría muerto. La culpa era mía. Aquella noche no pude pegar ojo. La horrible sensación en las tripas me carcomía. El proceso se repitió a lo largo de los meses siguientes. Cristina me pedía que no contestara el teléfono. Lo descolgaba y oía una voz diferente. Me daban una dirección, el método de muerte y la cantidad de personas asesinadas. Avenida Osgrove, 89, Cuchillo, 1. La señora Larkin había muerto apuñalada durante un allanamiento. 60 Star Circle. Fuga de gas, 10. Los Campbell estaban disfrutando de una reunión familiar y no se dieron cuenta del olor a huevos podridos. 79. Jean Jacques, Lucier. Pistola, 3. María, Jane y Allison fueron asesinadas a tiros mientras volvían a casa de madrugada. Y así sucesivamente, hasta que no pude soportarlo más. Recuerdo todos sus nombres y caras. Los vi en las noticias. Pienso en ellos cuando me acuesto, sabiendo que no podía hacer nada para salvarlos, pero atormentado por el hecho de que ni siquiera lo intenté. La depresión empezó a apoderarse de mí y apenas podía comer o dormir. Mi esposa empezó a preocuparse, pero no podía decírselo. Temía que se sintiera decepcionada por mi inacción, así que mentí. Le dije que estaba estresado por el trabajo. Hace unas semanas, por fin me harté. Incapaz de evitar responder a esas llamadas fantasma, decidí que no había otra opción. Entré furioso en el garaje, tomé mis herramientas y desenronqué desesperadamente el teléfono de la pared. Mientras sujetaba el aparato, sentí que me invadía una oleada de ira. Esta cosa, ese maldito teléfono, me había causado tanto dolor. Lo llevé a la entrada y lo golpeé furiosamente contra el hormigón con un martillo hasta que no quedó más que polvo y escombros. Cuando terminé, limpié el desastre. La sensación de libertad era eufórica. Sentí un hormigueo en todo el cuerpo al quitarme la pesada carga de encima. Esa noche, preparé nuestra comida familiar favorita y un postre para celebrarlo. Mi esposa estaba aliviada de que hubiera superado lo que me molestaba y encantada de que por fin me hubiera quitado de encima la monstruosidad de la cocina. Tengo un consejo para ti. Si tienes un teléfono fijo desconectado y aún no lo has quitado, aprende de mí. Deshazte de él inmediatamente y, sobre todo, no descuelgues el teléfono. Mi vida ha vuelto a la normalidad desde que me deshice del desgraciado teléfono. Mientras escribo esto, mi esposa está bañando a nuestra hija menor. Las oigo cantar la canción del baño de burbujas y reírse. Cristina está en la sala conmigo. Está jugando con un tonto teléfono rosa de Disney. Es uno de esos lujosos juguetes brillantes. Una versión mejorada del teléfono giratorio de Fisher-Price que solía tener cuando era niña. Cada llamada proyecta un mensaje de una de las princesas de Disney. Es raro. Nunca antes había mostrado interés por él.
No es un teléfono de verdad. Ni siquiera tiene cable, pero ahí está otra vez esa mirada en sus ojos. Está preocupada. Sé lo que quiere decir. No, es solo un juguete. Es solo un juguete, pero voy a comprobarlo. Necesito saber. Demonios, demonios, demonios. Puedo oír estática en el otro extremo. Es la voz de un hombre. Está diciendo, es mi dirección. Explosión de propano. 4. Necesito sacar a mis hijas de aquí. Por favor, que no sea demasiado tarde. Entre los puestos comerciales del este y el oeste se extiende un páramo estéril de arena y piedra, donde no deambulan animales ni crece la vida vegetal. Es un plano sólido y llano, sin dunas, escollos, ni otros obstáculos semejantes. A pesar de que el terreno es fácil de atravesar, y de que solo se tardan 3 días en recorrerlo, la mayoría lo evita, optando en su lugar por la caminata de 2 semanas alrededor del páramo. De hecho, la mayoría opta por escalar la montaña, con su paisaje escarpado, sus zarzas afiladas y su plétora de depredadores nocturnos. ¿Por qué? Por las risas. En cuanto la frontera del páramo desaparezca en el horizonte, empezarás a oír risas lejanas e incesantes procedentes de una presencia invisible. La risa te seguirá, cada vez más cerca y más fuerte a cada paso. El sonido te desorientará, y si tienes una mascota como compañera de viaje, huirá despavorida. Tarde o temprano, darás con la fuente de la risa, una enorme roca. Parecerá tan vieja como el propio mundo, con estrías que marcan las edades como los anillos de un árbol. No parecerá capaz de emitir la risa que emite, ya que carece de boca y no tiene agujeros por los que pase el viento para producir el sonido. Imposible o no, la roca reirá y reirá y reirá. Debajo de la roca hay huesos, medio devorados por la arena. Si eso no es suficiente para hacerte temblar de miedo, entonces considera esto. Hay un único rastro detrás de la roca que se extiende kilómetros atrás, como si hubiera sido arrastrada por el suelo arenoso. Pero la roca es demasiado pesada para ser empujada, y las únicas huellas son las suyas. Permanecerán visibles hasta que tus huesos se unan al montón al pie de la roca, y la arena los arrastre. Y a pesar de todo, la roca seguirá riendo. Decenas de carteles de desaparecidos cuelgan de las farolas de las calles vacías que hay frente a mi casa. La mayoría son fotos de queridas mascotas, pero unos pocos muestran los rostros de niños. Crujen con el viento y son el único sonido que oigo en kilómetros a la redonda, a excepción del incesante golpeteo de las patas de la criatura contra los muros de mi casa. Hace días que no veo un alma. Sin duda, el monstruo ya ha acabado con todos. Tal vez aún queden algunas personas con vida, rezando ingenuamente para que llegue la ayuda. Los que sabiamente eligieron esconderse en sus sótanos aún podrían haber sobrevivido, pero nada impedirá que les alcance a ellos también. Lo que ha ocurrido aquí ha sido culpa mía. Yo desperté a la amenaza prehistórica. Todo lo que puedo hacer ahora es sentarme y esperar el final. Desde niño me han fascinado los fósiles.
Empezó el día en que mis padres me llevaron al lago para ver un espectáculo de fuegos artificiales. Mientras esperábamos a que empezara el espectáculo, mi madre me contó que un hombre había tropezado recientemente con un gran fósil en la orilla. No sé si quería dar algo que hacer a un niño aburrido o simplemente compartir una información. En cualquier caso, hice lo que cualquier niño haría en una situación así. Empecé a buscar mi propio fósil, soñando con la fama y la fortuna que me traería. Caminé arriba y abajo por la orilla, con los ojos bien abiertos en busca de algo interesante, hasta que vi una fina losa de piedra negra entre las rocas. Algo en ella gritaba, fósil, y le di la vuelta con entusiasmo. En su parte inferior había un amonite plateado perfectamente conservado, que brillaba a la luz del sol poniente. El fósil medía unos 2 centímetros de ancho y estaba acompañado de otros ejemplares más pequeños. Estaba radiante de orgullo cuando se lo enseñé a mis padres, presumiendo de haber hecho un descubrimiento increíble y de que mi larga y fructífera carrera como arqueólogo había comenzado. Más de 20 años después, aquel fósil seguía expuesto en la sala de mi casa, aunque mi carrera de paleontólogo no prosperó. Uno de mis profesores me informó de que, en realidad, los arqueólogos no desentierran dinosaurios. Sin embargo, aquel descubrimiento fortuito de mi infancia me acompañó toda mi vida, y nunca perdí la compulsión de buscar fósiles donde quiera que fuera. Con el paso de los años, encontré otros especímenes, más pequeños, fragmentados, pero nunca uno tan llamativo como el primero. No hasta el verano pasado. Era un día agradable, soleado y cálido, pero sin la abrumadora humedad que suele agobiarme. Los niños jugaban en la calle. Los arrendajos azules peleaban con las ardillas por las semillas de girasol de mi comedero, y el cielo estaba más despejado que nunca. Decidí aprovechar el hermoso día para dar un paseo por el bosque de mi patio trasero. Siguiendo un camino trillado, navegué entre los árboles hasta una cantera de piedras más allá del bosque, donde a veces buscaba fósiles. Hasta entonces, no había encontrado allí ningún ejemplar, pero mi suerte estaba a punto de cambiar. Extendiéndose desde un montículo de rocas, divisé una piedra pulida de color burdeos. Mientras me dirigía hacia ella, noté una forma en su costado. Era el fósil más hermoso que mis ojos habían visto jamás. Con un diámetro de medio metro, el amonite tenía un aspecto impecable en todos los sentidos. Su tono dorado lo hacía parecer casi mágico. Examiné el relieve en forma de caracol, volviendo a experimentar el genuino entusiasmo que había sentido de niño. Volví corriendo a mi casa, con el corazón palpitante de alegría, y tomé una carretilla y toallas para transportar y proteger la piedra. Después de cargar la roca en mi improvisado transportín, empecé a empujar la pesada piedra de vuelta a casa, con el sudor corriéndome por los costados de la cara. Despejé algunos arbustos del jardín de la puerta principal y coloqué la piedra con cuidado entre las plantas. Durante semanas se la enseñé a todos los que pasaban por allí: vecinos, familiares e incluso el repartidor de pizzas. Me daba vértigo contemplar mi asombrosa decoración de césped. A pesar de lo obsesionado y orgulloso que estaba del fósil, me avergüenza admitir que tardé demasiado en darme cuenta del cambio. Al principio pensé que era un truco de la luz. Parecía un poco más grande cuando volví a casa del trabajo, pero no tanto como para que me pareciera inusual. No fue hasta que volví de unas vacaciones de 2 semanas cuando me di cuenta de que el fósil se estaba transformando. Aunque conté 5 anillos en su espiral cuando me fui, al volver encontré 7, y una sensación de temor comenzó a formarse en el fondo de mi mente. En el transcurso de las semanas siguientes,
La criatura se hizo cada vez más grande. A medida que aparecían más anillos y crecía de 1 pie a 3, se hizo evidente que la piedra que la sostenía ya no podía contener la masa. Una mañana, salí y me encontré la roca roja partida por la mitad, y la criatura en forma de espiral ausente de su superficie. Todo lo que quedaba era el olor a algas y sal que emanaba de la piedra rota. Mi reacción inmediata fue de alivio, hasta que vi a la criatura en los cimientos de mi casa. Todavía dorado, todavía estático, pero varios metros más grande, el fósil había encontrado un nuevo hogar. Por aquel entonces empezaron a aparecer carteles de desaparecidos, y mi comedero de pájaros dejó de vaciarse. Debería haber visto las señales, pero me negaba a creerlo. Además, ¿cómo podía cobrar vida una criatura fosilizada? Hundí la cabeza en la arena, convenciéndome de que solo era obra de un artista de guerrilla con mucho talento. Fui un tonto por no tomar medidas. Debería haberlo destruido cuando tuve la oportunidad. La metamorfosis aceleró tras el traslado de la criatura. La forma de caracol aumentó de tamaño y empezó a desenrollarse, revelando miles de diminutas patas puntiagudas que sobresalían de su caparazón. El hedor de la brisa marina infectó cada rincón de mi casa mientras la monstruosa forma crecía hasta alcanzar 1 metro de longitud. Estaba aterrado, pero era incapaz de detener la tormenta que se avecinaba. Nadie me creía cuando les contaba lo que estaba ocurriendo. Algunos se reían, otros me llamaban loco. Cada día se pegaban nuevos carteles de desaparecidos en los buzones y farolas de la zona, ofreciendo recompensas que nunca serían reclamadas. Nada podía impedir que el monstruo siguiera creciendo, hasta que, un día, dejó de esconderse entre las piedras, dejando a su paso nada más que una grieta en el hormigón. Esperaba que se hubiera marchado, pero no tardé en enterarme de que el hijo de la señora Carson había desaparecido. Fue el primero de muchos niños que desaparecieron misteriosamente. Dejé de salir de casa después de eso. Hace unas noches, finalmente me quedé sin comida. Demasiado asustado para abandonar la seguridad de mi casa, pedí pizza. Pensé que no pasaría nada. Nunca lo habría hecho si hubiera sabido lo que estaba a punto de ocurrir. Vi cómo el repartidor salía del coche y se acercaba a mi puerta. Una forma oscura se escabulló entre los arbustos. Sabía que era el monstruo, así que golpeé frenéticamente la ventana, intentando avisar al hombre. En cuanto tocó el timbre, la horrible bestia se lanzó hacia él. Como no quería ver, cerré los ojos, pero pude oír el espantoso crujido cuando lo engulló, sin dejar nada atrás de sí. Sollozando profusamente, miré por la ventanilla y pude distinguir claramente la forma acorazada de la horrible criatura, parecida a 1000 pies en los faros del coche. Había crecido más de 10 metros. Cerré las cortinas con miedo cuando la criatura levantó la cabeza hacia mí, como si se sintiera insultada por haberme atrevido a mirarla. El penetrante sonido del metal destrozado resonó en la calle, mientras la criatura devoraba el coche del repartidor. Ahora la escucho deslizarse por el exterior de mi casa. No me hará daño, al menos todavía no. Me está reservando para más tarde. Este es un nido, y yo voy a ser el alimento de los cientos de crías que engendró en las paredes interiores de mi casa. He pasado toda mi vida buscando fósiles. Ahora que me rodean, no puedo evitar desear haberme dedicado a otra cosa. Algo horrible va a suceder, y necesito detenerlo antes de que sea demasiado tarde. No soy seguro de lo que puedo hacer, excepto advertir a tanta gente como pueda. Por favor,
Presta atención a esta advertencia si te has apuntado al MP3 Flash Mob norteamericano del 24 de diciembre. ¿Conoces a alguien que lo haya hecho? ¿O tienes intención de ir de compras ese día? Hace una semana, mi amigo encontró un sitio web que preparaba uno de esos flash mobs de MP3, como los que hace Improv Everywhere. Ya sabes, donde dan a la gente un archivo MP3 con instrucciones pregrabadas, y luego lo sueltan en la comunidad mientras los espectadores miran con incredulidad. Yo solía ver esos videos, pero con el tiempo se me hicieron anticuados. En cualquier caso, los organizadores del Flash Mob que descubrió mi amigo estaban intentando batir el récord mundial de participantes extendiendo la actividad por toda Norteamérica. Y mi amigo quería que me uniera a él. No me apetecía demasiado, pero le debía una después del fiasco del Puenting de 2009. Fui a la dirección que me había dado mi amigo, mp3flashmob.com, para inscribirme. Había puntos de encuentro predeterminados en centros comerciales de todas las grandes ciudades. Genial. Iba a tener que hacer el ridículo entre una multitud frenética de compradores navideños de última hora. Tras seleccionar mi ciudad en la lista, el sitio web me llevó a una página de descargas. Había instrucciones estrictas de no escuchar el MP3 hasta la 1:30 p.m., hora del este del 24 de diciembre, para que la actividad fuera una sorpresa tanto para los que presenciaran el Flash Mob como para los que participaran. Al llegar a casa del trabajo esa tarde, me picó la curiosidad. Sabía que no debía escuchar el archivo de audio, pero menos mal que lo hice. Me puse los auriculares en los oídos y pulsé play. Un poco de música navideña empezó a sonar de fondo mientras la presentadora comenzaba. Bienvenidos al experimento norteamericano MP3 Flash Mob. Gracias por participar en el Flash Mob de hoy. Juntos haremos historia, dijo en un tono alegre. Noté un zumbido muy débil de fondo. Estaba justo fuera de mi alcance auditivo y no me molestaba demasiado, pero era constante e inquebrantable. Supuse que procedía de un equipo del estudio de grabación de esa persona. Mi cerebro pronto se adaptó al sonido y empezó a ahogarlo. Por favor, tomen asiento. Empezaremos enseguida, dijo la anfitriona. Me senté en el sofá y esperé 3 minutos enteros mientras sonaba en mis oídos una versión de Cascabel con música de ascensor. La azafata empezó a transmitir instrucciones sencillas. Levantar la mano. Mirar a un desconocido. Congelarse. Descongelarse. Caminar unos pasos hacia el noreste, etc. Eran todas cosas bastante inofensivas y aunque yo solo pretendía escuchar el MP3, le seguí el juego e hice todo lo que me pedía. Entonces, me pidió que hiciera la cosa más horrenda que se me ocurrió. Gira hacia el sur y baila la Macarena, insistió, con un tono ligeramente enérgico. Me sentí mortificado. Iba a tener que hacerlo en público. Antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, me di cuenta de que estaba bailando ese baile malvado, asqueroso y anticuado solo en el salón de mi casa. Era como si mi cuerpo hubiera reaccionado automáticamente a su orden. Eso sí, hice la versión más mediocre del baile, pero lo hice a pesar de todo. Afortunadamente, pronto volvió a encargarme tareas serviles, pero no sabía que las cosas iban a empeorar. La voz de la anfitriona se hacía cada vez más autoritaria con cada pedido, y el zumbido constante de fondo se hacía más fuerte a medida que avanzaba el MP3. Sentí que una niebla se apoderaba de mi mente. No sé si alguna vez te has desmayado, pero si no es así, hay una sensación extraña justo antes de que ocurra. Es como si estuvieras caminando sobre las nubes
y ya no puedes sentir tu cuerpo. He tenido esa sensación algunas veces, cuando me bajó tanto la presión sanguínea que me desmayé. Así es exactamente como me sentí escuchando el MP3, menos la parte en la que acabo de bruces en la alfombra. Hice todo lo que me pidió la anfitriona. Levanté las manos al cielo, me tiré al suelo y me contoneé como un gusano. No podía detenerme aunque quisiera. Agradecí haber cerrado las cortinas de la sala antes de empezar. Si alguien me hubiera visto, creo que me habría muerto de vergüenza. Fue entonces cuando las instrucciones tomaron un giro más inquietante. Ahora, busca o compra un objeto afilado, dijo la mujer, haciendo una pausa de un par de minutos para que pudiera obedecer. Entré en mi cocina y agarré un cuchillo del cajón. Busca a alguien que lleve una camisa roja. Acércate despacio por detrás, me dijo. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. Mi incapacidad para seguir sus órdenes hizo que su control sobre mí flaqueara. Clava el cuchillo en su espalda, me ordenó con voz seca y firme. Caí en la cuenta de la realidad y me paralicé por completo. El velo se levantó de mi mente. Miré mi teléfono con incredulidad y el cuchillo en mis manos. Apenas subí a la azafata a pedirme que le arrancara el corazón, cuando jalé del cable y me quité los auriculares de las orejas. Jadeando fuertemente, dejé caer el cuchillo sobre la encimera y retrocedí contra la pared en estado de shock. Gracias a Dios que me recuperé cuando lo hice, porque mi novia llegó a casa unos minutos después y llevaba un polo rojo brillante. En las horas siguientes, borré el archivo de audio por miedo a que alguien lo escuchara accidentalmente. Intenté volver al sitio web para ver quién dirigía el flash mod, pero el sitio ha desaparecido. Sé que no soy el único que se ha descargado el MP3. Había miles de personas inscritas en el flash mod cuando visité el sitio por primera vez. Había tablones de anuncios llenos de usuarios intentando crear grupos en sus ciudades. Tengo que detenerlos. Pero, ¿qué puedo hacer? Si alguno de ustedes apuntó un flash mod el 24 de diciembre, por favor, borren el archivo de audio sin escucharlo. Para todos los demás, corran la voz. Tengan cuidado y, por su propia seguridad, no vistan de rojo en Nochebuena. El dron llegó a mi laboratorio técnico en una camilla, como un paciente que entra en urgencias. El equipo de recuperación, formado por 2 personas, iba equipado con materiales peligrosos. Esto me hizo dudar de mi seguridad. Todavía estaban mojados por las duchas de descontaminación. Es curioso. Creía que debían quitarse los trajes de materiales peligrosos antes de lavarse. Creía que de eso se trataba, pero ¿qué sabía yo? Yo solo era el técnico de drones. Entonces, ¿qué ha...? Los dos salieron a toda prisa de la habitación. Al otro lado de la puerta, escuché un grito. Uno de ellos cayó al suelo con un fuerte golpe. Sonó una alarma, y más hombres con equipo de materiales peligrosos pasaron corriendo por delante de la puerta y se los llevaron a toda prisa. No era buena señal. Miré maliciosamente al dron. Era el KX-6, o Kix, como me gustaba llamarlo. Había algo raro en él, pero no sabía qué era. Temiendo que se contaminara, tomé mi escáner y lo agité sobre Kix a cierta distancia. Había un poco de radiación residual en él, pero solo estaba ligeramente por encima del fondo. Era seguro. Miré hacia las puertas.
El pasillo había vuelto a quedar en silencio. No podía callar el susurro de terror que me invadía la cabeza. Lo mejor que podía hacer era ponerme a trabajar. Muy bien, Kix. Vamos a comprobar tus bancos de datos. Aunque había considerado a Kix seguro, usé guantes recubiertos de plomo para darle la vuelta y acceder a los bancos de almacenamiento. Ahí fue donde me encontré con mi primer contratiempo de la noche. El panel de acceso estaba fundido. Algo había golpeado a Kix de la forma más inoportuna. No sabría decir si fue intencionado o casual. Caminaba por la cuerda floja perfecta entre los dos. Aún así, era difícil no especular cuando el resto de Kix estaba en condiciones decentes. Si fue un golpe intencionado, estaba claro que el atacante no quería que accediéramos a los bancos de almacenamiento, pero también significaba que no tenía los conocimientos suficientes como para saber que había una ruta alternativa si se eliminaban los componentes oculares. Lo siento, amigo, susurré mientras desornillaba la lente con pericia. Podía desmontar y volver a montar esos drones mientras dormía. Aún así, coloqué cada componente sobre mi mesa en el orden exacto en que habían salido, de acuerdo con la normativa. Los etiqueté e inspeccioné en busca de fallos. No fue hasta que retorcí el último componente cuando me encontré con el segundo contratiempo. Una especie de líquido viscoso resumaba del compartimiento del banco de almacenamiento. No era mucho, quizá una cucharada como mucho, pero me asustó lo suficiente como para hacerme retroceder y volver a tomar el escáner. No es radiactivo. El líquido era bermellón. No era sangre. Supe de inmediato que no podía ser sangre. La sangre no es translúcida como lo era esta cosa, sin mencionar que su consistencia era muy diferente. No, esto era algo diferente. Algo así como una mezcla de gelatina y tinta. Algo que, como descubrí rápidamente al intentar tomar una muestra, era repelido por los humanos. Era como intentar pegar dos polos iguales de un imán. Mis manos no podían acercarse. Sentía una fuerza que me empujaba hacia atrás cada vez que lo intentaba. A su vez, se escabullía en cualquier dirección a la que me acercaba. Hice lo único que se me ocurrió. Utilicé las dos manos para meterlo en un tarro. No pude cerrar la tapa porque no podía acercar las manos lo suficiente, pero eso lo dejaría a los científicos. Yo estaba aquí por el zángano. Con los bancos de almacenamiento ya limpios del extraño líquido, pude sacar las 3 unidades de almacenamiento. Kix estaba equipado con una unidad principal, una de reserva y una redundancia secundaria. Sus fabricantes afirmaban que no dejaban nada al azar, aunque yo cuestioné la decisión de que todas las unidades estuvieran situadas en el mismo lugar. No soy ingeniero, pero yo habría puesto la segunda redundancia en otro lugar del dron, por si acaso. Muy bien, Kix, muéstrame lo que te pasó. La unidad principal tenía algunas marcas de quemaduras menores, así que la conecté sin esperar mucho de ella, y obtuve lo que esperaba. Algo había frito el sistema más allá de lo salvable. Probablemente lo mismo que había sellado el panel de acceso. Por suerte, la unidad de copia de seguridad principal no sufrió el mismo destino. Me crují los nudillos y me puse a recopilar los datos. El jefe había pedido explícitamente telemetría en primer lugar. Sí, sé cómo suena eso. Los trajeados no saben cómo funcionan estas cosas. Lo que querían decir era que querían todos los datos atmosféricos anteriores y posteriores a la pérdida de la señal del dron. Recuerdo que pensé que era extraño no dar prioridad a las grabaciones de video, pero era su decisión. Supuse que habían visto las grabaciones en directo. Recopilar los datos no llevó demasiado tiempo. En comparación con los archivos de video,
fueron rápidos de transferir y cargar. No recibí respuesta cuando los envié a los jefes. Aunque me pareció un poco extraño, ya tenía suficiente trabajo como para que no me molestara. A continuación estaban los videos que nos habían solicitado. Tenía la corazonada de que los jefes querrían que el dron volviera a estar operativo lo antes posible. Pero aún así, transferí los archivos de video y le di al play. Llámalo curiosidad humana natural. Había horas y horas de imágenes del dron siendo equipado, realizando vuelos de prueba e incluso siendo reparado por mí y mis colegas. Fui saltando hasta que llegué a lo que buscaba, las imágenes que conducían a la pérdida de señal. Me mentí a mí mismo diciéndome que necesitaba ver lo que había pasado para diagnosticar correctamente los problemas del dron. La verdad es que ya sabía lo que le pasaba. Necesitaba una nueva unidad principal y sustituir la carcasa inferior. Tal vez debería señalar aquí que no tengo autorización para ver lo que hay dentro de la zona restringida, donde se dañó el dron. La grabación a la que estaba a punto de darle al play era esencialmente un sobre de manila con las palabras "Alto secreto" en él, y como estaba a la vista de cualquiera, le di al play. Kik se acercó a la periferia de la zona restringida. Era un muro de niebla densa que, de alguna manera, no se había extendido ni movido desde que había llegado. A simple vista, estaba formado por un arco iris oscuro, como un vertido de petróleo. El color era visible en ciertos ángulos y grisáceo en otros. Las lecturas mostraron que se componía de un espectro de colores fuera del alcance del ojo humano. Algunos colores eran visibles para ciertas especies animales. No es que hubiera ninguno cerca para presenciarlo. Los animales habían hecho todo lo posible por evitar la zona restringida. Semanas antes de la niebla, las aves migratorias cambiaban de rumbo, añadiendo días a sus vuelos de vuelta a casa. Los peces de los lagos de la periferia vararon, creando una ola hacia el exterior de la zona. Ardillas, conejos, zorros, ciervos e incluso ranas huyeron, causando algunos accidentes en las carreteras vecinas. Y permítanme recordarles, todo esto sucedió antes de la niebla, antes de que hubiera una zona restringida. Haciendo memoria, recuerdo una noticia un mes antes de que ocurriera. Los árboles de la zona experimentaron una floración temprana. Teorizaron que era el buen tiempo que habíamos estado teniendo. En retrospectiva, me pregunto si las plantas, al estar inmóviles, intentaban escapar y extenderse de la única forma que podían, enviando sus semillas al mundo antes de que fuera demasiado tarde. No lo sé. Tal vez sea una locura. Lo que importa es que los animales parecían sentir algo que nosotros no. Y una vez que la niebla floreció, ninguno quiso volver. Intentaron traer animales a la zona restringida para realizar pruebas. Lo intentaron con vacas y perros y ovejas y todo tipo de criaturas. Ninguno quería tener nada que ver con la niebla. Huían asustados, con el rabo entre las piernas. Algunos incluso pusieron sus propias vidas en peligro en el proceso de huida. Vi un video. Sí, otro archivo restringido, así que demándame. De un caballo que corría en estampida hacia la niebla y, de repente, se balanceaba tan rápido y tan violentamente que se partió el cuello. Se rompió su propio cuello. Maldición. Fue como una película de terror. Un grito visceral y, crack, cayó. Todavía es allí, por su velocidad, porque estaba distraído. Es lo más cerca que cualquier ser vivo ha estado de la zona restringida. Nadie quería recuperarlo, por lo tanto, todavía es allí, descomponiéndose. No, ni siquiera. Más bien cociéndose a la luz del sol, como chicle en el pavimento.
Necesitas gusanos y microbios y todo tipo de organismos vivos para descomponer un cuerpo después de muerto. No hay ni una maldita mosca en ese cadáver. Solo está ahí tirado, volviéndose corrioso, supurando, horneándose. Es horrible. No me gusta pensar en ello. No sé por qué estoy hablando de ello ahora. Kix, sí, claro, volvamos a Kix. Kix estaba revoloteando en el borde de la zona restringida, donde permaneció un buen rato. Mi mejor conjetura es que estaban obteniendo todos los datos que podían antes de proceder a la niebla. Entonces, finalmente, Kix se dirigió hacia los murmullos del turbio arcoíris. Eso era. Era la primera vez que vería lo que había más allá de la niebla. Decir que fue anticlimático al principio sería un eufemismo, hasta que las implicaciones se asentaron. No había nada más allá de la niebla, excepto más niebla. Era una extensión vacía en la que cualquiera podía perder la orientación en un abrir y cerrar de ojos. Por suerte, Kix se controlaba desde fuera de la periferia, así que las cuestiones de arriba o abajo, norte o sur, no eran un gran problema. Al principio, pensé que el vacío se debía a la niebla, que la visibilidad se limitaba a unos metros, en el mejor de los casos. Pero entonces dieron la vuelta a Kix y vi una imagen brumosa del campo a varios metros de distancia. Así que no era tan densa. Fue entonces cuando vi el borde nítido del mundo justo donde la niebla se encontraba con el suelo. Hasta abajo, hasta donde la cámara de Kix podía abarcar. Era como si algo se hubiera comido un trozo de la corteza terrestre. Podía ver las estrías de la tierra, capas que ocultaban milenios de historia como las páginas de un libro o los anillos de un árbol. El corte era afiladísimo, cortado con precisión quirúrgica. Fue entonces cuando comprendí por fin los horrores de la extensión vacía. No era que la niebla fuera densa, era que todo lo demás simplemente había desaparecido. No sabría decir a dónde. Fui vagamente consciente de un ruido detrás de mí. Aparté los ojos de la pantalla y me di cuenta de que había estado apretando los nudillos contra el escritorio y la mandíbula. Estaba encorvado, incómodo, con el cuerpo tenso como una presa que se esconde de un depredador. Lentamente, giré la silla y descubrí que los propulsores de Kix estaban vibrando. Desde luego, aquello no era normal. Me giré y pulsé el botón de apagado, y luego volví a mi escritorio. Admito que esa vez dudé si ver el video. Algo me había dejado con una necesidad primaria de huir. El miedo me había dejado una cicatriz. Algo así como: una vez mordido, 2 veces tímido. Pero, de algún modo, la curiosidad pudo conmigo. Respiré hondo y reanudé la marcha. Kix continuó adentrándose en la niebla, que parecía ondular por sí misma en el lugar de flotar por las corrientes de aire. Los movimientos parecían, no diría que vivos, pero sí decididos, de un modo extraño. Creo que la mejor comparación que podría hacer es un documental sobre calamares que vi hace años. Recuerdo claramente una escena en la que hay un frenesí de alimentación alrededor de un barco. Había muchos más calamares de los que los investigadores esperaban, y temían que el barco zozobrara. Tenían cámaras bajo el casco que grababan el frenesí, y recuerdo que los calamares cambiaban rápidamente de color, parpadeando azules y rojo y beige, mientras atacaban a la presa sin descanso. Lo que más recuerdo es cómo todos cambiaban de color al mismo tiempo, imposiblemente coordinados. Un manto rojo, una ola azul. Luego giraban todos en la misma dirección y volvían a cambiar al rojo, y así sucesivamente. Estaban perfectamente sincronizados, como si fueran una sola entidad.
Recuerdo que estaba sentado en el borde de mi asiento, incrédulo, boquiabierto y un poco asustado. Así me sentía ahora, mirando la niebla y el arco iris de colores que, desde dentro, cambiaban al unísono, en patrones como de un lenguaje más allá de la comprensión humana. No tenía nada que ver con el ángulo de la luz solar. Las propias partículas cambiaban juntas, casi de forma sensible. Pensé en aquellos calamares y en el miedo que reflejaban los ojos de los investigadores, cuando su barca retrocedía sacudida por el frenesí alimenticio, como si supieran que había más comida dentro. Juraría que oí el zumbido de los motores del Kix, y miré para asegurarme de que seguían apagados. Y así era. Kix seguía tumbado en la camilla justo donde lo había dejado. ¿O estaba unos centímetros a la derecha? No, me dije. Me estaba asustando. Kix no se había movido. Kix no podía moverse. No por sí mismo. No con sus dispositivos de almacenamiento fuera y conectados a mi ordenador. Y no mientras estaba apagado. Me limpié una gota de sudor de la frente y volví a mirar la pantalla. Kix avanzaba por el arco iris de colores, todavía parpadeando de un tono a otro como si estuviera manteniendo una conversación. Y entonces se encontró con una visión realmente extraña. Había unas membranas que se extendían por la pantalla, de un extremo a otro de la niebla. Parecían pegajosas y húmedas, recubiertas de algo rojo no muy distinto del líquido que había encontrado antes en Kix. Estaban arqueadas, cerca unas de otras pero sin tocarse, y de una a otra se extendían pequeños zarcillos rojos como dedos. Tardé un rato en darme cuenta de lo que estaba viendo, y solo lo hice porque Kix voló unos kilómetros por la ruta, siguiéndolos hasta un pilón de electricidad. Eran cables eléctricos. De algún modo, aunque el suelo, los árboles y el agua habían desaparecido, el pilón y sus cables permanecían casi intactos. Kix descendió hacia la base del pilón, probablemente para ver sobre qué estaba parado. Mi corazón latía tan fuerte que parecía el zumbido de las palas de un rotor. Bajó, siguiendo una red de zarcillos móviles que crearon lo que solo podía describir como un sistema de raíces para el pilón. Cada pata se dividía en ramas que a su vez se dividían en más y más, y todas se extendían hasta lo más profundo de la niebla. Todavía podía oír el ruido cada vez más fuerte a medida que la escena se volvía surrealista, con la niebla volviéndose más densa a medida que los zarcillos convergían finalmente en una masa de colores que, aunque no era un ojo en sí, ciertamente me hizo sentir como si me estuvieran mirando, casi como fuera un ser sensible y supiera lo que estaba mirando a través del monitor. Me veía a través de la grabación, a través del tiempo y el espacio. Mi ritmo cardíaco aumentó, pero los latidos no coincidían, aunque estaba demasiado hipnotizado para comprender realmente lo que ocurría fuera del monitor. Mientras clavaba las uñas en los brazos de la silla, sentí que la entidad se extendía más allá de la grabación. Era como si pudiera sentir sus zarcillos extendiéndose a través de mí, hacia algo más allá de mí. Podía sentir su estática en mi cuerpo. Me punzaba en el pecho de forma invasiva. Hubo un destello rojo en la pantalla y Kix perdió el equilibrio. Creo que fue entonces cuando recibió el impacto. Pero no tuve tiempo de rebobinar y volver a comprobarlo, porque en el momento exacto escuché un golpe detrás de mí. Un ruido sordo. No había sido mi corazón en absoluto. Kix estaba flotando a unos metros de altura. Eso no era posible. No solo estaba volando por su cuenta, sino que había derribado el vaso que contenía el líquido rojo como si lo hubiera hecho a propósito. Sentí una especie de parentesco entre ellos, Kix y el líquido. Sus rotores zumbaron y enviaron la sustancia viscosa volando en todas direcciones, rompiéndola,
convirtiéndolo en niebla. Salté de la silla tan rápido que casi me tropiezo con los pies. Los zarcillos, la niebla, como quieras llamarlo, envolvieron rápidamente la habitación. Me escabullí fuera del laboratorio de investigación y me acerqué a la puerta para cerrarla. Al hacerlo, mi antebrazo rozó un susurro de niebla y sentí un calor abrasador, casi suficiente para noquearme. Sentí que los bordes de mi visión se oscurecían, pero la adrenalina alejó la oscuridad. Mi único pensamiento en ese momento fue correr a la enfermería. Tiré de la palanca de emergencia y no miré atrás. El dolor no amainaba. No permití mirar la herida. Todavía no. Pero era una agonía. Era como si algo me estuviera partiendo hacia el alma. Como si sintiera que mis átomos se desprendían uno a uno en una violenta vorágine y, con cada separación, otra cosa ocupaba su lugar. Algo afilado e invisible, como un velcro microscópico. Eran 1000 picaduras de abeja en cada célula de la piel, y se irradiaba hacia el exterior. La enfermería estaba cerca, a 3 pasillos. Los guardias con el equipo para materiales peligrosos pasaron corriendo a mi lado. Bien, pensé, se encargarían de la contención. A 2 pasillos, las luces se apagaron. A 1 pasillo, la energía de emergencia se activó. A través de la puerta, había 2 trajes protectores sobre camas de hospital, goteando rojo y rosa y convirtiéndose en vapor. Uno de los médicos se sujetaba la cara, gritando de dolor mientras su piel se derretía. La enfermera estaba en el suelo, sujetando lo que quedaba de sus manos en proceso de disolución. Y de repente me di cuenta de que los guardias no corrían hacia el laboratorio técnico, sino lejos de la enfermería, lejos de la gente que se convertía en niebla. Me miré el brazo y sentí náuseas. Había estado expuesto. Se me veía el hueso. Mi carne se humeaba y el vapor se adhería al siguiente trozo de piel, repitiendo el proceso. Yo no podía mover la mano. Me di la vuelta para salir de la enfermería porque en lo único que podía pensar era en lo mucho que me dolía y en lo mucho que necesitaba correr. Pero el protocolo de bloqueo se había activado en algún momento mientras yo estaba allí de pie, en estado de shock. Miré a la enfermera y al médico en un intento infructuoso de suplicar ayuda. No quedaba nada de ninguno de los dos. De alguna manera, no podía evitar sentir que yo había causado eso, como si ver aquel video lo hubiera despertado. Me deslicé por la pared, sollozando en la única mano que me quedaba, sabiendo que iba a sufrir la muerte más implacable y dolorosa imaginable. No había sangre, así que no había forma de sucumbir a la pérdida de sangre, solo un lento desejido y corrupción de mi ADN. Y justo cuando sentía que la vida se me iba, oí el clic de la cerradura al abrirse. De algún modo, supe que no era mi salvación. Lo que había abierto la puerta había secuestrado el sistema para permitir que la infección se extendiera un poco más. Era un punto de extensión más,